Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la tercera clase del curso de canalización venosa central neonatal de inserción periférica. La clase anterior habíamos visto todo lo referido a, en cuanto a la selección de un catéter PIC. Cuándo seleccionábamos un catéter PIC, cuándo no, cuándo era preferible utilizar un catéter periférico, un acceso periférico. Todas estas recomendaciones vimos que son recomendaciones extraídas de entidades importantes como el INS, como ETI de España, el CDC de Estados Unidos. Y bueno, y hoy lo que vamos a ver, vamos a hacer una introducción de lo que son los catéteres, el material, cómo seleccionamos el material, qué material tiene sus ventajas, desventajas. Así que vamos a introducirnos a la clase. En YouTube vi que me hicieron algunos comentarios, hubo algunas preguntas, dudas que fueron surgiendo y les pido que las hagan. Como bien hice, respondí las preguntas que me hicieron, pero si tienen más dudas, no tengan vergüenza, comenten. Estos son videos para aprender. Acá lo mira profesionales ya con años de experiencia y profesionales que se han recibido hace muy poquito, así que no hay problema en los comentarios que hagan. Esto es abierto para todos los niveles, para los egresados, para los estudiantes también, así que no tengan vergüenza al respecto. Bueno, sigamos. A ver, ya habíamos visto lo que era un catéter PIC, ¿verdad? PIC eran las siglas en inglés, ¿no? Que dadas vuelta son la canalización venosa central de inserción periférica. Acuérdense que comenzamos punzando una vena periférica, pero el tip del catéter, o sea, el final del catéter, tiene que terminar en una vena central para ser un catéter central, porque si lo dejamos a medio camino, acuérdense que queda como un middle line o un catéter de media línea y no queda central. No va a cumplir con la función que tiene que cumplir. Consiste, habíamos dicho, en la inserción de un catéter de pequeño calibre, porque estábamos en neo, acuérdense que usábamos entre 1 y 2 French, ¿se acuerdan? 1 y 2 French, de silicona o poliuretano. Bueno, acá nos vamos a detener porque vamos a ver actualmente los tipos de materiales en que se están fabricando los catéteres PIC. Cada material tiene sus ventajas, sus desventajas y también me va a dar la pauta de si tengo que elegir ese catéter o no para ese determinado paciente. ¿Sí? Todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. Nos vamos a encontrar con catéteres de silicona. Es un tipo de material que se viene utilizando ya desde hace mucho tiempo. Y vuelvo a repetir que tenemos que conocer el material con el que trabajamos. No podemos desconocer el material, porque no solo cuidamos personas, sino que tenemos que cuidar también el material con el que se trabaja para cuidar a esas personas. Muchas veces no leemos las etiquetas y después le echamos la culpa al producto de que el producto no sirve, de que el producto se me pinchó, que se me rompe el catéter. Te va a pasar con todo el material con el que trabajes. Si desconoces cómo se usa, evidentemente vas a decir no sirve, porque estás desconociendo cómo usarlo y cómo cuidarlo para que dure. Bueno, la silicona. La silicona tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Vamos a ver catéteres de silicona que son más suaves, más flexibles, más confortables. Es tan suave y tan flexible que cuando agarramos con la mano el catéter de silicona, enseguida vamos a ver que se dobla por ser tan flexible. O sea, para el paciente es cómodo, para el bebé va a ser muy cómodo, va a ser confortable, va a flotar en el flujo sanguíneo
y posiblemente haga menos daño que un catéter de poliuretano, que vamos a ver después, que son más rígidos, más duros. Pero por ser tan flexible la silicona tiene sus desventajas, pero desventajas, por ejemplo, para nosotros, para el operador, para quien va a colocar ese catéter de silicona. ¿Por qué? Porque se nos va a dificultar tal vez al hacer la punción y con el introductor, introducir el catéter, ya sea con la pinza o con la mano, va a ser un poquito dificultoso, porque se va a empezar a doblar el catéter, ¿no? Entonces el manipuleo del mismo para nosotros puede ser una desventaja con el material de silicona. Después uno se va acostumbrando al material y bueno, deja de ser una desventaja por el entrenamiento nuestro. Pero hay que nombrarlo. Bueno, como dijimos, otra de las ventajas es atraumático, ¿no? Atraumático quiere decir que no genera trauma. Es un material mejor tolerado, reduce el riesgo de flebitis y o erosión de las paredes cardíacas. Si bien el catéter PICC no tiene que llegar a la cavidad cardíaca o no tiene que pasar la entrada de la aurícula, sino que tiene que quedar en vena cava. Esa es la posición correcta. Los catéteres PICC tienen que alojarse en vena cava, por eso son centrales, porque se alojan ahí. Pero no puede superar la barrera de la aurícula derecha, no tiene que ingresar al corazón. Si llegáramos a medir mal o si se llegara a producir un efecto de succión donde el catéter se succiona hacia adentro, que es el efecto Venturi, que lo vamos a ver después, y el catéter se desplazara hacia el interior del corazón, a la cavidad cardíaca, a veces uno de los riesgos es erosionar o lastimar las paredes del corazón. Esto no suele suceder con los catéteres de silicona porque justamente son tan flexibles que no generan tanto trauma, ¿sí? Sí sucede frecuentemente o con más frecuencia con los catéteres de poliuretano que vamos a ver en un ratito. Bueno, flota en el flujo sanguíneo como ventaja, como les había contado antes, y tiene buena compatibilidad con la mayoría de las drogas, ¿no? Pero tiene sus desventajas que son: tolera menos presión que las tubuladuras de poliuretano, o sea, las tubuladuras de poliuretano son más resistentes, se la bancan más, en cambio la silicona suele resistir menos la presión. Ojo que esto no quiere decir que yo tenga que usar diferentes jeringas, por ejemplo, para hacer el lavado del catéter, hacer el lavado del catéter o pasar, no sé, una medicación que la pueda pasar en push con una jeringa diferente a la de poliuretano. No, lo que nos dice el INS, que igual lo vamos a ver después, pero se los voy adelantando, es que solamente para estos tipos de catéteres PICC, en neo y en adulto y en pediátrico, esto es indistinto. Para catéteres PICC solamente puedo utilizar jeringas de 10 mililitros, ¿sí? Jeringas de 10. No puedo usar jeringas menores de 10 mililitros. ¿Por qué? A ver, me cuesta mucho. Bueno, se supone que eso es 1 mililitro. No puedo usar jeringas menores de 10 mililitros porque según el INS corro riesgo de generar tanta presión dentro del catéter que lo puedo pinchar, lo puedo romper, ¿sí? Salvo que yo tenga jeringas especializadas que generen menos presión, que lamentablemente no se comercializan en Argentina. Sí las podemos encontrar en Estados Unidos o en otros países más avanzados, pero en Argentina, al no tener estas jeringas específicas, tenemos que utilizar jeringas de 10. No podemos utilizar menores porque acuérdense que las jeringas mayores
que tienen mayor mililitro, cuanto más mililitros pueda contener la jeringa, menor presión hacen. Por ejemplo, una jeringa de 1 mililitro genera mucho más presión, va a dar mucho más fuerza que una de 10. Lo mismo con una de 3 mililitros. Va a tener mucho más presión, por ejemplo, que una de 5 o que una de 10 mililitros. Entonces, lo que dice el INS es que tengo que usar jeringas de 10 mililitros. Es evidente que en neonatología yo no voy a pasarle al bebé 10 mililitros en push. ¿Sí? Es mucha cantidad de líquido. Pero, así sean 0,5, lo tengo que poner en una jeringa de 10. ¿Sí? Lamentablemente es así. Porque si no genero mucha presión y el catéter se puede romper. ¿Qué más iba a contarles? Bueno, acá está que cuando el catéter se rompe, se pincha, que le echamos la culpa después a que los catéteres no son buenos. No, cualquier tipo de catéter, de cualquier marca y de cualquier material, sea silicona o poliuretano, hay que usar jeringas de 10. ¿Sí? Bueno. Después, otra cosa a tener en cuenta si uso catéteres de silicona. Dice, las soluciones iodadas pueden debilitar la tubuladura de silicona. Acuérdense que las soluciones iodadas son el Pervinox y demás, ¿no? El yodo povidona. Bueno, y dice que puede debilitar la tubuladura de silicona, la degrada. Entonces yo no puedo, por ejemplo, hacer una curación, hacer una antisepsia con yodo povidona, por ejemplo, con Pervinox, porque la tubuladura se empieza a degradar, se empieza a desgastar. Ya se está igualmente dejando de utilizar el yodo povidona por sus efectos adversos. En neonatología ya no se debería usar más, ¿no? Porque generan toxicidad en el recién nacido, alteraciones con la tiroides, hipotiroidismo y demás. Está totalmente comprobado, incluso en embarazadas, por ejemplo en las cesáreas, cuando se tiene que pintar para hacer la antisepsia y después hacer el corte correspondiente, la incisión correspondiente de la cesárea, se está dejando de utilizar justamente por esa absorción que puede llegar a tocar al neonato. Pero si lo siguen utilizando porque no tienen otra posibilidad en su servicio, sepan esto. Así que la silicona con el Pervinox no son compatibles. No se puede. Ahora veamos poliuretano. Poliuretano es otro tipo de material que podemos encontrar en el catéter PIC. Y tiene también sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es relativamente rígido, es más rígido, más duro que la silicona. Y por esta cierta rigidez favorece la inserción del catéter. Para nosotros van a ver que es muy fácil, mucho más fácil manipularlo, porque no se nos va a doblar, no se nos va a deslizar como el catéter de silicona, ¿sí? Para el operador, para enfermería, la rigidez nos facilita la inserción del mismo. El poliuretano, esto quiere decir poliuretano, es de 2 a 10 veces más resistente que la silicona, ¿sí? Ojo que no quiere decir que no se pinche. Es más resistente. Es una información que nos dan. También con el poliuretano tengo que usar jeringas de 10, ¿sí? La resistencia mecánica, o sea, tiene cierta resistencia mecánica a la tracción, a la flexión, al clampeo, a la presión. Igualmente, aunque tenga cierta resistencia y se banque más, que se doble el catéter, que se flexione y quede clampeado, ojo que se marcan igualmente. Al correr del tiempo, el catéter de poliuretano, si queda mal fijado y queda doblado en la fijación, tal vez en el día no pase nada, pero al correr de los días
por más que sea resistente a ese doblez, se marca y después la bomba empieza a sonar porque se empieza a obstruir, porque el catéter ya queda doblado, ya queda acodado y marcado. Entonces tratemos que en la fijación que hagamos del catéter no quede ningún tipo de doblez. También lo vamos a ver después, el tema de la fijación. Bueno, ¿y qué desventajas encontramos? El alcohol puede debilitar el poliuretano. Acá es el alcohol, el que es incompatible con poliuretano. ¿Se acuerdan que anteriormente era la silicona era incompatible con el iodopovidona? Bueno, acá el alcohol no se puede usar con poliuretano. Si yo tengo, por ejemplo, clorhexidina alcohólica, no puedo hacer la antisepsia sobre un catéter de poliuretano o que toque el catéter, porque justamente va a debilitar el poliuretano, lo degrada, ¿sí? No es compatible. Después, la punta del catéter no debe quedar dentro de las cámaras cardíacas porque hay riesgo de taponamiento cardíaco. Si bien nunca ningún tipo de catéter tiene que quedar dentro del corazón, dentro de las cámaras cardíacas, el poliuretano es mucho más peligroso porque sí puede lastimar las paredes del corazón. ¿Sí? Genera un poco más de flebitis, más que nada mecánica, por el roce y la rigidez que tiene el catéter. La rigidez puede causar tromboflebitis, extravasación y lesiones, ¿sí? Como les dije, genera un poco más de trauma que el catéter de silicona. No quiere decir que sea un material que no es bueno, ojo, el poliuretano se usa mucho, si lo sabemos cuidar y lo sabemos usar, es viable. El tema es que seleccionemos bien los French, ¿sí? El tamaño del catéter, el calibre del catéter, porque si yo tengo una vena que da solamente para un French, no puedo utilizar dos French en esa vena, en esa venita de bebé, porque sí voy a lastimar la vena. Lo que pasa es esto, ahora les voy a hacer un gráfico. Supongamos que esta es la vena, lo que ven ahí arriba es la vena, y yo ingreso con el catéter, ¿ven? Ese blanco es el catéter y en celeste están las paredes de la vena. Bueno, acá mi catéter es relativamente de un calibre aceptable para esa vena. ¿Por qué? Porque el INS dice que el catéter no tiene que superar el 45% de la luz de la vena. ¿Por qué dice esto? O sea, tiene que ser un poquito menos de la mitad de la vena el catéter, el calibre del catéter. Porque de esta manera vamos a prevenir la flebitis mecánica, que la flebitis mecánica es una flebitis que se produce, la flebitis es como la inflamación de la vena, de las paredes de la vena, ¿no? Y la flebitis mecánica lo que produce es que las paredes de la vena se lastimen. ¿Ven? Acá estas paredes, a ver. Las paredes de la vena se lastimen si el catéter es muy grande. ¿Por qué? Porque la luz de la vena se va a achicar. Imagínense si mi catéter es de un calibre mayor al 45% de la vena, o sea, mucho más grande para esa vena. Supongamos que sea así, ¿no? Todo esto. No me sale mucho utilizar. A ver, no, voy a borrar. Supongamos que tengo la vena acá y mi catéter sea muy grande para esa vena. Elegí mal. Elegí, por ejemplo, un 2 French para un bebé de 1 kilo, ¿sí? O menor de 1 kilo. Entonces mi catéter va a ser tan grande, supongamos que es así el catéter.
Imagínense que todo eso blanco es el catéter. Bueno, no lo pude hacer muy bien. Pero se entiende lo que quiero decir, el catéter va a estar rozando las paredes de la vena y las va a lastimar, porque es mucho más grande de lo que tiene que ser. Acuérdense, creo que en el video anterior lo dije, ¿cómo es la selección? Si mi bebé pesa menos de 1 kilo, yo sí o sí tengo que usar catéteres de un French. Y si el bebé pesa más de 1 kilo, puedo usar catéteres de 2 French, dependiendo la vena que yo vea, las condiciones de la vena que yo vea, y también puedo utilizar catéteres de un French. Para mayores de 1 kilo, 1 o 2 French, ¿sí? Siempre se trata de elegir el catéter con el French de menor French, justamente para no generar flebitis mecánica, que es una flebitis que se produce por el rozamiento, por el tamaño tan grande del catéter. ¿Cómo me doy cuenta que hay flebitis mecánica? Lo vamos a ver después, porque en imágenes que les voy a mostrar no me quiero adelantar para no irme de tema, pero se nota un cordón enrojecido, venoso, importante en todo el recorrido del catéter. Bueno, eso es una flebitis mecánica. Bueno, se entendió, ¿no? Sigamos con esto del poliuretano, porque me fui por las nubes. Bueno, catéter de poliuretano es un tipo de material que dijimos que reacciona con el alcohol, se debilita con el alcohol, la punta del catéter no puede quedar dentro de las cámaras cardíacas y la rigidez puede causar tromboflebitis, extravasación y lesiones. Entonces tenemos en el servicio la caja o el estante o la ubicación donde están todos los sets de catéteres. Dijimos que no voy a ir a ciegas a tomar el primer catéter que agarre con la mano, sino que voy a agarrar los sets y voy a fijarme cuál es más conveniente para mi paciente. En las etiquetas nos vamos a encontrar con toda esta información. El calibre, el diámetro, la longitud, qué tipo de introductor tiene y los lúmenes. Toda esta información y un poquito más, pero esta es la de mayor relevancia, vamos a encontrar en los sets. Entonces, el calibre. ¿Cómo se mide el calibre? Bueno, la escala de medida es una escala de medida francesa, la vamos a encontrar en French, como FR, French, o CH de Cherrier. Es lo mismo, a veces viene CH, a veces FR de French. Bueno, ¿qué es CH? Cherrier es el nombre, no sé si lo estoy pronunciando bien igual, pero es el nombre de un empresario que realizaba productos biomédicos en Francia y en honor a él le han puesto la CH de Cherrier. Bueno, como información sabemos que un French equivale a 0,33 mililitros por esto del diámetro. Porque muchas veces nos mareamos con los French. Porque manejamos más otra escala de medida que son los milímetros, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el diámetro. El diámetro en mililitros se obtiene al dividir los French por 3, ¿sí? Si me manejo mejor con diámetro, porque no la tengo muy clara con lo que son los French, yo sé que un French equivale, que 2 French, perdón, acá está el ejemplo, 2 French dividido 3 equivale a 0,66 mililitros, ¿sí? Y un French, que acá lo tenemos, dividido 3 equivale a 0,3 milímetros, perdón. Milímetros, no mililitros, milímetros. Eso es para hacer la conversión. Hay una tablita que les voy a mostrar después para que lo vean bien. Longitud. Nos vamos a encontrar que en la etiqueta también tenemos la longitud del catéter, o sea, cuán largo va a ser el catéter. El largo del catéter y está en centímetros. El largo del catéter no es importante porque si yo tengo un bebé que tiene una talla, por ejemplo, es relativamente muy pequeño, ¿no? Como por ejemplo los prematuros extremos,
el catéter no puede elegir un catéter tan largo, porque hay catéteres de 30 centímetros, hay catéteres de 15 centímetros, y la medición que voy a hacer por ahí me mide, no sé, 10 centímetros, y con todo el resto del catéter, ¿qué hago? Lo tengo que enrollar, lo tengo que fijar de alguna manera, y la verdad que no es cómodo para el bebé. Hay posibilidades de que el catéter se acode por ese rulo que hacemos para fijar, y no es bueno. Entonces, la longitud del catéter es importante en la selección, salvo que después cortemos catéter. Hay una técnica que es para corte de catéter, que se hizo un estudio, por ejemplo en el Garrahan, para hacer el corte de catéter, después se las voy a contar, y que ahí, bueno, medimos y hacemos la medida justa y no nos va a quedar catéter para enrollar, ¿sí? Fijamos la medida justa del catéter, pero lo vamos a ver después. Después nos encontramos con introductor, ¿sí? Con el introductor que vamos a encontrar que se mide en G o en gauge, en inglés. Mide el diámetro externo e interno del introductor. Vamos a encontrar, por ejemplo, introductores que son pelables, o sea que se pueden pelar, desprender, romper en realidad, y hay otros introductores que no son pelables, como la aguja mariposa. No se preocupen para los que nunca colocaron y están viendo el video por primera vez o son estudiantes y no pueden imaginarse esto que les digo, porque voy a mostrar imágenes y ahí lo van a poder ver, así que tranquilos con eso. Y lumen, ¿qué es el lumen? Es la luz del dispositivo. Yo, por ejemplo, tengo que pasar 2 medicaciones que son incompatibles a la vez. No la puedo pasar por el mismo lumen, ¿sí? Por la misma luz. Entonces hay algunos catéteres que vienen doble, con 2 lúmenes. Si más de 2 lúmenes no vamos a encontrar para neonatología. Son catéteres que vienen con 2 lúmenes, así. Entonces yo por un lumen le paso, no sé, la nutrición parenteral, por ejemplo, que acordémonos que tiene que ir sola, la nutrición parenteral no se puede mezclar con otra cosa, y por el otro lumen los antibióticos. Entonces, de esta manera, no se mezclan ATB de antibiótico. Porque muchos me preguntaron, pero ¿se mezclan igual dentro del catéter? No, porque está separado, ¿sí? Internamente, este catéter de doble lumen tiene como 2 vías separadas. Nosotros no la podemos ver, pero dentro de ese mismo recorrido se separan los 2 lúmenes, las 2 vías, y la medicación no se mezcla. Va a llegar a juntarse al final del catéter, ¿no? El tip del catéter. Pero ¿dónde llegaba al final del catéter? A la vena cava, ¿verdad? Y en la vena cava dijimos que es tanto el flujo sanguíneo, porque es una vena más grande, que ahí no hay incompatibilidades, no se genera el efecto de incompatibilidad de las medicaciones, ¿sí? Porque justamente hay tanto flujo sanguíneo que se mezcla bien las medicaciones. Por eso tiene que llegar a vena cava, esa es la finalidad. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá les muestro la tablita de conversión que les había contado en gauge y French, ¿no? French y gauge. Porque como les dije, por ahí estamos más acostumbrados a manejarnos con la G de gauge, porque ¿en qué encontramos esta escala de medida? En los catéteres cortos, en los SAVOCAS, ¿no? En neo generalmente se usan 24G, ¿sí? Pediatría un poquito más, 22G. Bueno, esa es la medida que manejamos. Entonces, para que se den una idea de la conversión, por ejemplo, 24G, que es lo más chiquito que por lo menos se comercializa en Argentina, equivale a 2 French, ¿sí? 22G a 2,5 French, un poquito más grande. Y así sucesivamente, 20G equivale a 3 French.
¿sí? Porque hacemos esa conversión, esa división por 3 que les había contado antes. Nos vamos a encontrar entonces con esta información, tal vez en las etiquetas del producto, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que dice 100% silicona. Ya sabemos que la silicona es un tipo de material. Después dice radiopaca. ¿Qué quiere decir radiopaca? 100% silicona radiopaca. Bueno, algo radiopaco es muy importante. Casi todos los catéteres son radiopacos, pero hay que leerlos. Dependiendo de la marca, tal vez varíe esto. Y que sea radiopaco es que va a ofrecer resistencia a ser atravesado por los rayos X. Esto quiere decir que la radiografía de control que tengo que hacer para constatar la ubicación del catéter va a aparecer como blanco. El catéter se va a ver todo el recorrido blanco. ¿Por qué? Porque no puede atravesar por esa zona los rayos X. Entonces en la radiografía se ve blanco. Cuanto más radiopaco sea, mejor vamos a visualizar el catéter en la placa. Ojo con esto, porque a veces no vemos el catéter y no es porque el material no sea radiopaco. No lo vemos o porque el bebé se posicionó mal o porque fue sacado mal por el técnico de rayos, ¿sí? Lo posicionamos mal al bebé, lo ubicamos mal y la placa salió mal. O no se le dio la intensidad necesaria para que la placa salga con claridad. Así que eso puede llegar a pasar también. Es muy importante ubicar al bebé para la placa. Bueno, está numerado por centímetros. Por ejemplo, acá lo que está informando es este tipo de catéter, ¿eh? El catéter epicutáneo cava, que es de Silmag. Bueno, este catéter viene numerado por centímetros, o sea, ¿qué quiere decir esto? No sé si se llega a ver, pero tiene como pequeñas rayitas ahí negras, yo las estoy marcando acá con rojo. Bueno, esas son la numeración por centímetro, ¿sí? Viene numerado por cada 1 centímetro. Eso lo que me va a asegurar a mí es que cuando haga la medición yo esté introduciendo los centímetros correspondientes. Y después dice, catéter epicutáneo cava viene de 2 French y de 1,8 French también, este tipo de catéteres. Y acá me marca, ¿no? Por ejemplo, el código, este es el código del producto por si lo quiero pedir en la compra. Bueno, la longitud es de 15 centímetros, la de 15 centímetros tiene este diámetro y acá me marca el caudal mililitros por minuto, el mínimo y el máximo que soporta, ¿sí? Milímetros por minuto. Porque muchos me consultan cuánto es el máximo de caudal mililitro por minuto que le puedo, de flujo en realidad, que le puedo colocar a ese catéter. Bueno, la verdad que no lo sé, o sea, no me los puedo acordar todos porque son varios tipos de catéteres, diferentes códigos, diferentes catéteres, pero lo pueden encontrar en el mismo paquete, en la misma etiqueta. Y si no, en la página del producto. Bueno, por ejemplo, a ver acá, este tipo de catéter epicutáneo cava, ¿ven? Esta parte, acá esto, este se tiene que enroscar y desenroscar en la colocación. Cuando yo coloco el catéter, tengo que enroscarlo y desenroscarlo. ¿Cómo? Hay videos que quiero que vean. Hay videos para la introducción del catéter con diferentes tipos de catéteres que quiero que lo busquen en mi página de YouTube. Y creo que son, si no me equivoco, no sé si 3 videos son. 3 videos de el protocolo de inserción del catéter. Bueno, mírenlo porque ahí aparecen todos los catéteres. Son largos los videos, pero así se dan cuenta de cómo utilizarlos, ¿sí? Cómo se utiliza el catéter, cómo se hace la introducción del catéter, cómo se usa este tipo de catéter
y que se tiene que enroscar y desenroscar y cómo se utiliza el otro, porque no se usan de la misma manera. Por ejemplo, acá está el otro tipo de catéter. Bueno, acá tiene sus códigos, tiene la misma información. Acá tiene simple lumen, o sea, un lumen solo o dos. ¿Te acordás que te hablé de dos lúmenes? Dos luces, que por una podía pasar la medicación, una medicación, y por otra, por ejemplo, la nutrición parenteral. Bueno, eso también tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar mi catéter. A ver, el bebé, ¿qué medicación necesita? ¿Qué es lo que necesita el bebé? ¿Qué tratamiento necesita para poder elegir un catéter que después llegue con los lúmenes? Si no llego a llegar con los lúmenes, tengo que ir pensando en colocar otro catéter, porque no hay otra opción. No se pone llave de 3 vías, no se usa más, no está prohibido, pero no se recomienda justamente por la alta incidencia de contaminación que tienen las llaves de 3 vías. Entonces no se usa más llave de 3 vías, ni tampoco se hace el envoltorio que envuelven todo con gasa en las conexiones del catéter. No se envuelve nada, porque el catéter lo tengo que ver si no pierde, si está bien conectado. El catéter hay que verlo y las conexiones también. Es un circuito cerrado, así que no tengo por qué envolver nada. Porque si lo cerramos bien y está herméticamente cerrado, no hay peligro de contaminación. Bueno, doble lumen, como les decía, ven, no, acuérdense que no es que se junta todo acá, que la medicación acá se unió, no. Internamente tenemos dos vías también, que no las vemos, pero internamente está separado. Este tipo de catéter viene con introductor pelable. Si este introductor se pela, se rompe cuando nosotros hacemos la inserción. Otra vez te repito, mira los videos, porque si no, no vas a saber de lo que te estoy hablando. Busca en el canal protocolo de inserción o videos de colocación de PIC y vas a guiarte con lo que te estoy diciendo. Bueno, este set viene con pinza, con cinta métrica. Acá viene con conectores libre de aguja. Estos tipos de conectores no necesito aguja. Y se inserta directamente la jeringa. Bueno, y acá la punta del catéter, como la ven, está pintada justamente para guiarme cuando yo retire el catéter, que haya salido todo el catéter, que no me haya quedado parte del catéter dentro, ¿sí? Buscando la punta. Bueno, la superficie de apoyo es óptima, dice, ¿sí? Porque genera mejor apoyo que el anterior que vimos, ¿sí? Para la fijación. Bueno, acá tenemos las imágenes, ¿ven? Así vienen los sets. El set con el introductor que es pelable, que se rompe, que se tiene que romper, de un solo uso es. Y acá tenemos el introductor, la aguja mariposa, que no es pelable. Sí, que no es pelable, no se rompe, por eso tengo que hacer la conexión y desconexión después de la tubuladura. Acá tenemos una etiqueta, la etiqueta que viene en el paquete con toda la información que les había contado antes, el calibre que viene en French, el diámetro, la longitud. Este catéter es bastante largo, 30 centímetros, está numerado por centímetro, es de silicona, tiene una pinza metálica. Volumen interno, esto es lo que me interesa. Miren acá, volumen interno 0,22 mililitros. ¿Por qué me interesa el volumen interno del catéter? Bueno, por la razón de que los catéteres se pueden dejar de forma intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que vaya un goteo constante continuo con una bomba de infusión. No, puede quedar intermitente, ¿sí?
El tema es que tengo que cuidarlo para que no se me tape, porque acordémonos que es un calibre muy pequeño en estos casos y se nos puede tapar, y en neonatología no es recomendable utilizar heparina. Ojo con eso. Hay diferentes diluciones como para que se pueda administrar heparina y mantener heparinizado el catéter para que no se tape, pero no se recomienda neo justamente por lo peligroso que puede llegar a ser una mala dilución, por ejemplo, o algún efecto adverso que eso pueda causar. Entonces en neo lo descartamos totalmente. Si el INS en sus recomendaciones habla de una determinada dilución, tanto para pediatría como para adultos y demás, que bueno, en otros videos se los contaré. Pero ¿para qué me sirve el volumen interno? Dijimos que los catéteres pueden quedar en forma intermitente. Bueno, entonces para cuidarlo yo tengo que utilizar una técnica que se llama push, stop, push. Presiono, paro y presiono, presiono, paro y presiono con la jeringa. Lo vamos a ver después, no se preocupen. Pero yo tengo que lavar al doble. Para poder arrastrar la sangre que me quedó o la medicación que me quedó después de administrarla dentro del catéter, tengo que lavar al doble para quedarme seguro que arrastré todo. ¿Y cómo hago eso? Conociendo el volumen interno. Acuérdense que en neo no puedo pasar grandes cantidades de líquido. Entonces yo sé que si lavo al doble mi catéter, ya me aseguré de que mi catéter quedó limpio. ¿Sí? Para después clampearlo y dejarlo en forma intermitente. Bueno, 0,22 mililitros es mi volumen interno. Con 0,5 que yo administre para lavar el catéter, ya está. Ya lo lavé al doble, ya ese catéter se limpió. Quedó libre de sangre y restos de medicación. Por eso es importante el volumen interno. Bueno, acá terminamos con la clase de hoy. Ya van más de 40 minutos de clase. Hoy nos dedicamos simplemente a conocer el material con el que trabajamos. La clase que viene vamos a ver todo sobre inserción, técnica de inserción. Así que te pido que veas los videos, primero los previos, clase 1 y clase 2. Y después que veas los videos de inserción. Hay como 3 videos de inserción que necesito que lo veas para que entiendas lo que va a pasar en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima. ¿Tenés dudas? Por favor, haceme un comentario, como lo estuvieron haciendo hasta ahora. Les agradezco mucho y compartilo con tus compañeros o con tus colegas. Saludos.